apreciados estudiantes, espero se encuentren muy bien. Hoy les explicaré en forma detallada todo lo relacionado sobre la dilatación térmica en sólidos, líquidos y gases, haciendo énfasis en los sólidos. Mostraré algunas aplicaciones prácticas y ejercicios. Te invito a observarlo con mucha atención. Habrás notado cómo se expande la madera, principalmente en las puertas de este material, cuando en días de alta temperatura no cierra o no cierra como debería hacerlo, y que al bajar la temperatura comienza a generar ruidos porque se contraen nuevamente. También cuando colocas líquidos en la estufa, cómo se elevan estos con la temperatura. El termómetro, que se encuentra compuesto de mercurio líquido, al exponerse al calor por la fiebre, el mercurio sube por el termómetro. Todas estas tres situaciones involucran el concepto de dilatación térmica. ¿Pero qué es la dilatación térmica? Se llama dilatación térmica al aumento en las dimensiones que experimenta un cuerpo material cuando se eleva su temperatura. El aumento de la temperatura en una sustancia lo que origina es que las moléculas de la misma se agiten más y más rápido y tiendan a separarse, expandiéndose de tal forma que dicha sustancia crezca un poco más. Así, en los sólidos y en los líquidos o gases, al aumentar su temperatura, estos se expanden, o en caso contrario, al disminuir la temperatura, estos se contraen. Sin embargo, ocurren ciertas excepciones que ya veremos. Miremos ahora lo que es la dilatación en los líquidos. En cuanto a los líquidos, como estos no tienen una estructura o una forma determinada, sino que varía de acuerdo al recipiente que los contiene, podríamos decir que presenta una dilatación volumétrica, la cual puede ser una diferencia o cambio en su volumen con la temperatura muy pequeño. Acá observamos en el recipiente que se ha desbordado luego de aplicarle calentamiento, y ese desborde nos indica que hemos tenido un aumento del volumen. Sin embargo, el agua presenta ciertas excepciones con respecto a esto. El agua presenta una dilatación que se le llama comúnmente una dilatación anómala o comportamiento anómalo, porque cuando cambia de estado líquido a sólido, es decir, al disminuir su temperatura, en lugar de contraerse, se reduce su volumen, lo cual es notorio acá en el gráfico. Acá notamos que a medida que aumenta la temperatura de 0 a 4 grados centígrados, su volumen, en lugar de aumentar, el volumen va a disminuir. Y de 4 grados en adelante, al aplicarle mayor temperatura, vemos que ya presenta un comportamiento normal. Ese es el comportamiento que presenta el agua. Entonces, esto nos indica que las moléculas de agua se distribuyen formando una estructura abierta. Esto nos explica por qué el hielo es menos denso que el agua líquida. Por eso vemos que si tenemos en un vaso con agua hielo, este va a flotar. Y en cuanto a la expansión, podemos decir que se hace visible cuando colocamos en el congelador agua en un vaso de vidrio y vemos que este explota o se rompe cuando se congela. Bueno, este es un caso especial del agua. En cuanto a la dilatación de los gases, esta es más visible. Los gases varían su volumen tanto con la temperatura como con la presión, ya que las fuerzas de cohesión entre las moléculas son un poco más débiles que en los sólidos y en los líquidos. Acá en los gráficos podemos ver en el esquema, tenemos un gas con una temperatura determinada, se le aplica cierta temperatura, se le aplica calor y vemos que se expanden, es decir, las moléculas ahora tienen mayor espacio entre ellas. En cuanto a la dilatación en sólidos, voy a hacer énfasis en esta, como había dicho anteriormente. En esto la expansión o la dilatación es menos visible que en los otros dos estados, porque las fuerzas de cohesión entre las moléculas son más intensas. Podemos observar acá en el gráfico, en los esquemas, las moléculas de un material sólido, de un líquido y de un gas. Y vemos que la dilatación en el sólido es un poco menos notoria que en el líquido y en el gas.
Los objetos sólidos pueden tener dilatación lineal, dilatación superficial y dilatación volumétrica, lo cual lo veremos a continuación. Bueno, la dilatación lineal se refiere a la variación de la longitud cuando en el objeto predomina solo esta dimensión, como por ejemplo un alambre, una varilla, un riel, una barra, entre otras. En el esquema observamos una varilla a una temperatura determinada, luego cede calor, logrando aumentar su temperatura y vemos que este se expande una longitud delta L. Esta dilatación la podemos determinar con la fórmula L sub F igual L sub 0 por 1 más lambda por delta T. L sub 0 es la longitud inicial. L sub F, la longitud final. Delta T es la variación de la temperatura, es decir, la diferencia entre la temperatura final menos la temperatura inicial de ese objeto. Y lambda viene siendo el coeficiente de dilatación. El coeficiente de dilatación depende del tipo de material del objeto. Bueno, ahora hablemos acerca de las aplicaciones. Los ejemplos evidentes se dan en los diseños de estructuras como en vías de tren o puentes. En estos es importante tener en cuenta el efecto de la temperatura, para lo cual utilizan juntas de dilatación, las cuales permiten que los diferentes fragmentos que forman la estructura puedan expandirse sin provocar una deformación en estos. Ahora observemos un ejemplo sobre la dilatación lineal. Una barra de aluminio mide 5 metros a 20 grados centígrados. Vamos a hallar la variación que experimenta su longitud al calentarla hasta 75 grados centígrados. Acá encontramos que lambda, que corresponde al coeficiente de dilatación, es 2.4 por 10 a la menos 5 grados centígrados a la menos 1. Estas son las unidades del coeficiente de dilatación. Bueno, miremos acá la solución. Vamos a aplicar la fórmula para hallar esa expansión o esa dilatación lineal. Reemplazamos valores. La longitud inicial tenía 5 metros la varilla o la barra de aluminio, 5 metros. Reemplazamos el lambda, que es el coeficiente, 2.4 por 10 a la menos 5 grados centígrados a la menos 1, por la variación de la temperatura. ¿De dónde sale este 55? De la resta de 75 menos 20, que son las dos temperaturas. Luego, ¿qué hacemos? 5 metros, acá tenemos 1. Este producto que tenemos acá, lo realizamos y cancelamos las unidades, porque acá tenemos centígrados, grados centígrados a la menos 1 y acá grados centígrados. Y me queda que 2.4 por 10 a la menos 5 por 55 es 0.0132. Sumamos estos dos valores que están acá en el paréntesis y tengo que es 1.00132. Luego multiplico y tengo que la longitud final de la barra de aluminio es 5.0066 metros. Entonces hemos visto que inicialmente estaba en 5 metros y esa longitud ha variado, ha aumentado. Como me están preguntando por la variación se refiere a la resta de la longitud después de haberle aplicado esa alta temperatura, la longitud final menos la longitud inicial. Longitud final 5.0066 metros menos los 5 metros, que es la longitud inicial. Esa resta es 0.066 metros, que si la colocamos en centímetros tenemos 0.6 centímetros. Esa es la variación que experimentó la barra de aluminio. Bueno, ahora miremos la dilatación superficial. Si un cuerpo, un objeto, está compuesto de 3 dimensiones, pero una dimensión es mucho menor que las otras dos, como sucede en el caso de las láminas, planchas, placas, se mide la variación de su superficie o de su área. Miremos que acá tenemos una placa con una temperatura inicial, que ya va a tener un área sub 0. Luego, al aplicársele cierta temperatura, al elevársele la temperatura, ya su área ha tenido variación, ha aumentado o se ha dilatado.
Bueno, esta expansión la determinamos con la ecuación A sub f igual a sub 0 por 1 más beta por delta t, donde A sub 0 es el área inicial, el área de la primera. A sub f viene siendo el área final de la placa. Delta T viene siendo la variación de la temperatura, que si la temperatura estaba en 30 y lo aumenté hasta 80, delta T viene siendo 50 grados centígrados. Y beta es el coeficiente de dilatación superficial. Ese coeficiente, como este objeto tiene dos dimensiones, va a tener el doble del coeficiente de dilatación lineal. Es decir, hay que tener claro que el coeficiente de dilatación superficial es el doble de dilatación lineal. En cuanto a la dilatación volumétrica, cuando todas las dimensiones del cuerpo son similares o significativas, se estudia el aumento del volumen del cuerpo sólido. Acá tenemos un cuerpo sólido de 3 dimensiones, un cubo. Luego a ese cubo se le ha aplicado cierta temperatura, se le ha aumentado la temperatura y va a tener un volumen final determinado porque se ha incrementado con la temperatura. Entonces, esa dilatación volumétrica también tiene su ecuación o fórmula y es que el volumen final va a ser igual al volumen inicial multiplicado por 1 más mu por delta t. Nuevamente, B sub 0 viene siendo el volumen inicial, B sub f el volumen final, delta t es la variación de la temperatura y mu es el coeficiente de dilatación volumétrica. Este coeficiente, como ya el cuerpo, el objeto tiene 3 dimensiones, va a ser el triple del coeficiente de dilatación lineal y hay que tener mucho cuidado con ese coeficiente, cuándo y qué valor es el que vamos a utilizar. Bueno, esto ha sido todo sobre la dilatación. Espero hayan comprendido al máximo. Ya saben, suscríbase a Matemáticas y Física sin Trauma.